Muy bien, en esta tercera unidad, que ya es la última, es ahora sí todo lo que ya revisamos en la primera y en la segunda unidad. Bueno, pues lo vamos a aplicar directamente ya con un pacientito. Este paciente se les había recomendado que ustedes lo checaran desde la unidad uno, pero pues puede ser que cambien mucho las cosas. Si ahorita ya no está ese paciente, pues tenemos que empezar con un nuevo paciente desde cero, ¿no? Pero sí pueden cambiar al paciente, pero es desde cero, o sea, el informe firmado, perdón, el informe consentido, informado, firmado, etcétera. Entonces, bueno, desde ahí tenemos que partir, ¿no? Para que tengamos todo el expediente correspondiente. Si pueden cambiar de paciente, sí. Lo que no se puede hacer es que me pongan los datos de uno y atiendan a otro, ¿no? Eso sí, no. Pero de que pueden cambiar todos, sí pueden cambiar. Bueno, pues ya en la primera y segunda unidad vimos muchos temas que ustedes los van a tener que volver a trabajar en esta unidad. ¿Por qué? Porque los vimos de forma teórica en la unidad uno y la 2 y ahora pues lo vamos a aplicar ya a nuestros pacientitos, ¿vale? Entonces, ya tienen ustedes identificado a su paciente. ¿Cuál es el objetivo de esta tercera unidad? Que las técnicas que ustedes han estado viendo y leyendo, pues realmente puedan ustedes aplicarlas en situaciones reales o potenciales, ¿sí? Con la finalidad de que se puedan reducir los niveles de tensión, miedo y angustia de los pacientes a través de un adecuado plan de intervención de enfermería. Ande. Sí, te oigo, Isabel. ¿No? Bueno. Otra vez vamos a revisar el apego y el desapego, pero ahora lo van a revisar con sus pacientes. Primero lo revisaron con ustedes para que pudieran identificar muy bien cuáles son las diferentes formas de apego y desapego. Y entonces, bueno, ya lo tengo yo bien identificado, ya sé de qué se trata. Entonces, ahora voy a tratar de revisar los apegos con mi paciente, ¿sí? Acuérdense que el apego es un vínculo afectivo que se establece con personas significativas en nuestra vida, o sea, principalmente con nuestro círculo primario es con quienes establecemos apegos. Es un concepto complejo que involucra ciertos conceptos emocionales, cognitivos y comportamentales. Entonces, bueno, ya lo trabajamos, que es el apego, ya lo trabajamos con nosotros mismos, lo trabajamos en el caso de la enfermera, de la película, y bueno, ahora vamos a revisar ya con esta experiencia pues cuáles serían los apegos que está viviendo o cuáles son los apegos que tiene con nuestro paciente, ¿vale? Les repito los tipos de apegos que existen. Está el apego seguro, que sería como que nuestro factor a conseguir o a realizar. Tenemos el apego ansioso, el evitativo, el ambivalente y el desorganizado, ¿vale? Entonces, bueno, ustedes van a identificar qué tipo de apego tiene el pacientito que ustedes tienen. Y ya una vez identificando bien esto, pues vamos a tener que hacer diferentes tipos de ejercicios, que es lo último que ustedes van a hacer en su actividad, que son ya sean ejercicios de sensibilización o de desensibilización del paciente. Los ejercicios de sensibilización tratan de, todo es, acuérdense, con respecto a las emociones. Entonces, es tratar de fomentar la capacidad que tienen los individuos para poder identificar rápidamente emociones tanto propias como ajenas y la habilidad que tenemos para reaccionar ante las emociones expresadas por otros. Ya habíamos visto en las otras dos unidades que muchas veces cuando la persona está pues ya en este proceso, pues se empieza a un proceso de sensibilización propia, ¿no? Entonces ya deja de saberse comunicar con los demás, deja de importarle los demás, nada más es su situación, su enfermedad, etcétera. Y entonces, bueno, ustedes tendrán que valorar qué tanto habría que sensibilizarlo o, al contrario, de desensibilizarlo. ¿Qué es la desensibilización? Es una técnica que implica la extensión de la respuesta ansiosa mediante la exposición gradual a los estímulos que proyecta la ansiedad y el contracondicionamiento de una respuesta incompatible con la ansiedad. Por ejemplo, tengo yo a mi pacientito que ya está muy mal y tiene problemas de apego muy fuerte con sus hijos porque siente que si él se va, se muere,
los hijos ya no van a poder hacer su vida. Entonces tendríamos que empezar un tipo de trabajo de desensibilización, o sea, empezar a exponer que sus hijos son personas que tienen todas las características y capacidades para salir adelante, para que él empiece a dejar de preocuparse por esa situación. Él ya hizo su mejor trabajo, etcétera. Y entonces empiezas a desensibilizarlo para poder separar ese apego, ¿no? En el caso contrario, pues alguien ya les decía que está completamente concentrado en su enfermedad, en su padecimiento, en sus emociones y se olvida de todos los demás, ¿no? Esto pasa mucho eh, con las personas de la tercera edad que, bueno, pues se fijan y se fijan y se fijan mucho en sus emociones, en su situación, y pues se olvidan que sus hijos también son personas que tienen vida, que quizás están quitándole tiempo a su trabajo o a su familia para poderlos cuidar, ¿no? Y entonces, bueno, aquí ustedes tienen que identificar muy bien qué tipo de ejercicio es el que vamos a aplicar. Es que es al final el que lo van ustedes a aplicar, ¿vale? También es importante que tengamos una muy buena comunicación terapéutica con nuestro paciente. Una buena comunicación quiere decir que es una técnica que permite a ustedes, el personal de enfermería, establecer una relación de ayuda con el paciente, ¿no? El objetivo principal es que el paciente pueda enfrentar sus propios problemas y relacionarse con los demás sin sentir algún tipo de desconfianza o que sienta que alguien le va a hacer daño, ¿no? Al contrario, establecer esta buena comunicación para que se sienta con toda la confianza de decirnos sus cosas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también él podrá sacar afuera muchas emociones que trae y eso es importante en materia de emociones, el que lo podamos compartir con alguien más. Y pues muchas veces ustedes son los que reciben este tipo de comentarios, ¿vale? Este punto de darse cuenta de la pérdida y reconstruir el significado más bien viene con personas cuando han tenido una pérdida. O sea, no estamos hablando del paciente en el proceso de muerte, sino más bien el familiar, ¿no? El familiar tiene que empezar a trabajar él mismo y a darse cuenta de que está perdiendo o de que ya perdió a alguien y poco a poco tiene que reconstruir el significado de su propia vida, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen es que sin mi hijo yo ya no encuentro razón de vivir o sin mi marido pues ya se me fue todo, todo lo tenía planeado con él y ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces, aquí es donde empieza ya un proceso más fuerte que es aprender y ayudarlos a reconstruir el significado de su vida. Esta reconstrucción emocional es un proceso de transformación que implica identificar y modificar las experiencias que causan dolor y es una forma de sanar y cuidarse en momentos difíciles, ¿no? Creo que cuando nosotros no trabajamos bien un duelo, podemos tener muchos problemas posterior. ¿Por qué? Porque ese duelo se queda abierto, no lo cerraste, no lo trabajaste y entonces puede ser que ese duelo se prolongue por mucho tiempo, ¿no? Ya lo vimos en la segunda unidad, los tipos de duelos que hay y bueno, este duelo sería un duelo totalmente expandido, ¿no? En esta situación en la que no se pudo poder cerrar esta parte de su duelo, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que cuidar mucho eso, ¿no? Ya, claro, ustedes no le van a trabajar el duelo, pero cuando ustedes ven que una personita sí ya está mal por esta situación, pues acompañarlo y apoyarlo para que tome la terapia correspondiente, ¿vale? Ya lo habíamos comentado, ¿no? Puede haber cambios en la dinámica familiar, los roles familiares. Hay veces que los padres pasan a ser como los hijos de los hijos y eso no está nada bien, ¿no? Los hijos son hijos y los padres son padres. Que mis papás quizás están un poco disminuidos en fuerza física, eso es una cosa. Pero otra cosa es que yo los trate como niños, salvo que la enfermedad pues ya sea tremenda y no pueda ni sostenerse la persona, bueno, pues entonces ahí sí, ¿no?
pero cuando la persona todavía puede sostenerse, puede hacer cosas por ellos mismos, hay que reforzar mucho esta autonomía y este valor para que pueda la personita seguir adelante lo más que se pueda, ¿no? Porque cuando existen cambios de la dinámica familiar, podemos tener muchos problemas emocionales, no solo con nuestro paciente en la etapa terminal, sino con toda la familia, ¿no? Si esto le pega a todos, no nada más a los cuidadores, sino a todo mundo le pega esta situación, ¿no? Entonces, sí tengan mucho cuidado con esto. Claro que ustedes no lo van a tratar a fondo, pero por lo menos sí como hacer el comentario o la situación, no sé, si ven a un hijo, a una hija que está muy mal, oye, fulanita de tal, yo veo que estás muy pendiente de tu papi o de tu mami, eso está muy bien, pero tú también estás sufriendo un desgaste muy fuerte, ¿no? Tendrías que ver y trabajar tus emociones ya con algún profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se da, esto se da, ¿no? Estos cambios en la dinámica familiar, cómo reaccionan emocionalmente tanto uno como otros, las dificultades luego que se tienen de comunicación, es fuerte, esta situación es muy fuerte. Ya cuando una persona ya está totalmente en etapa terminal, bueno, pues así, ahí sí los hijos o los parientes se tendrán que hacer cargo completamente de ella, pero si no es el caso, si la persona todavía puede valerse por sí misma, pues adelante, ¿no? Y entender también, aun y cuando esté ya en etapa terminal, que está falleciendo alguien por toda la situación física que está viviendo, ¿no? Y que bueno, pues a final de cuentas todos vamos a tener un término en esta vida y que a final de cuentas, pues se tiene que ir en la mejor manera y de lo mejor posible, ¿no? Esa sería nuestra finalidad. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer con sus pacientes, como desde el área de enfermería? Con el paciente, pues a brindarle totalmente el apoyo emocional, tanto al paciente como a la familia. ¿Qué es esto? Pues ser buenas escuchas, ¿no? Nosotros tenemos que reforzar mucho esa capacidad de poder prestar atención y de realmente escuchar a los pacientes y a sus familiares, no solamente oírlos, sino escucharlos. Escuchar activamente al paciente y a la familia. También los podemos apoyar, ustedes los pueden apoyar educándolos sobre lo que podría venir, lo que se podría esperar, ¿no? Siempre es bueno mejor saber las cosas para saber cómo yo tengo que en un momento dado tener que actuar, ¿no? A que me llegue el problema de entrada y yo no sepa ni por dónde, ¿no? También hay que ayudar a las familias para poder sobrellevar el duelo tras el fallecimiento. Si ustedes ven que ya es un duelo complicado, pues remitirlo al área correspondiente. Ustedes lo que siempre hacen es aliviar todos los síntomas, que es tratar el dolor y los otros síntomas del paciente, proporcionar sus medicamentos, artículos médicos, equipo necesario, todo lo que él ocupe y que ustedes continuamente lo hacen y tratar en la medida de lo posible mejorar el estado del paciente. Y orientación a la familia. Pueden orientar ustedes a los familiares, cuidadores, sobre cómo atender a su ser querido, sobre todo en estos momentos tan cruciales. Explicarle a la familia con claridad desde lo que es el ámbito de enfermería, de lo que a mí me toca, qué es lo que está sucediendo con el paciente, cómo se le pueden dar los cuidados, qué es lo que tienen que hacer, cómo pueden ellos también hacer algo para no lastimarse, ¿no? En un momento dado y orientar a la familia para que mantenga al enfermo en la medida en la que se pueda con su papel o su rol anterior que estaba viviendo, ¿no? Lo que les decía hace rato, de que a final de cuentas, bueno, pues si es tu papá o es tu mamá quien se está yendo, pero es papá o mamá, o sea, porque muchas veces es tanto el cuidado que se le da que luego se les trata como hijos, ¿no? Y entonces la pérdida de un hijo es muchísimo más fuerte que la pérdida de un padre. Pero yo tengo que estar muy concentrado y muy consciente de que quien se esté yendo es mi papá o quien se esté yendo es mi mamá, ¿no? Entonces, no es mi hijo ni mi hija, ¿no? Entonces, eso es bien importante para que se les pueda apoyar a estas personitas, ¿vale? Entonces, ustedes van a hacer todo esto. ¿Cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer a través de los pasos que dice su actividad integradora. Acuérdense que sí pueden abrir los espacios de los cuadros, etcétera, pero háganlo en el formato correspondiente, por favor.
Primero, otra vez, tienen que anexar su consentimiento informado. Si ya lo tienen de la unidad anterior, bueno, pues la foto pues, la suben en esta actividad y sin mayor problema, ¿no? Tienen que hacer un cuadro de entrevistas. Este se le va a mucha gente. Entonces tengan cuidado porque no viene específico en la unidad, sino, perdón, en la actividad dice, tienes que hacer dos entrevistas de 45 a 60 minutos, ¿no? Recomendable. Ok, pero no les abren el espacio. Entonces, ustedes abran el espacio, hagan un cuadrito de primer sesión, tardé 35 minutos con el señor fulano de tal, igual, hacen su cuadrito, que se los firme y ya que tengan sus dos o tres sesiones, pues pegan esa foto de su cuadro de sesiones, ¿no? ¿Por qué se los digo? Porque en la actividad integradora nada más les da la instrucción, no les dice que abran el cuadro, pero en la rúbrica viene un espacio específico para calificar esto. Entonces, si no lo ponen, pues que, o sea, no lo hizo, ¿no? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, ya abran su espacio, pongan su foto ahí de su cuadrito, cuando lo vi, qué fue lo que le apliqué y y el tiempo que me tarde. Por ejemplo, primero le voy a hacer la valoración de necesidades psicoemocionales en una sesión, ¿no? Primero hablo con él y esto y lo otro, veo cómo está y le hago la valoración. Pues me tardé 45 minutos. Otra sesión. Ah, bueno, pues ahora le aplico alguno de los tests, ya sea el de Polo Scott o el de duelo complicado, ¿no? Entonces ya, se lo aplico. Me tardé 30 minutos. En la siguiente, pues le voy a hacer un ejercicio de relajación, ¿no? 45 minutos. En la última, pues voy a hacerle una técnica dialogal o vivencial. Entonces, 35, 40 minutos, ¿no? Eso es lo que yo les sugiero que lo hagan, porque si lo hacen todo en una sola o en dos, luego los pacientes se cansan mucho. Y más si son pacientes enfermos. Si ustedes están trabajando con algún familiar que esté sano, yo creo que en dos sesiones lo pueden hacer bien. Pero si están trabajando con un pacientito enfermo, se cansan muchísimo. Entonces, les va a costar mucho trabajo hacer varias cosas o varias actividades en una sola sesión, ¿no? Ustedes tienen 15 días para hacer su trabajo. Entonces, bueno, pues váyanse espaciando cada tercer día lo voy a ver, o no sé, como ustedes puedan, pero denle también el espacio al paciente para que no se les canse, porque también ustedes se van a cansar, ¿no? Entonces, bueno, no, esa no es la idea. La idea es que sepamos qué tenemos que aplicar, cómo aplicarlo en el momento adecuado, ¿vale? Entonces, me abren su cuadrito, me pegan ahí su foto del cuadro de entrevistas, de cuántas hicieron, dos, tres, cuatro, las que ustedes quieran, y el tiempo que hubo y la firma si el paciente no puede firmar, pues del responsable, ¿no? De su familiar responsable, hay que les eche la firma, ¿vale? Si puede firmar él, pues mejor, ¿no? También tienen que hacer ya aquí el resumen clínico, un resumen clínico muy profesional, así como ustedes ya lo trabajan desde hace mucho tiempo, identificación del paciente, motivos desencadenantes del proceso de duelo, descripción detallada del comportamiento de la familia, ¿no? O sea, cómo es que ahorita está viviendo la personita la situación que está viviendo y cómo está siendo o no apoyada por la familia, ¿sí? Aquí hay casos pues muy diversos, habrá los cuales ustedes quizás el paciente esté muy, muy apoyado por la familia, se van rolando, lo van ayudando, etcétera. Y hay otras en las que pues hay una persona, ¿no? Y hay otras en las que no hay nadie. Entonces, bueno, todo esto lo tenemos nosotros que revisar, porque acuérdense que aquí están nuestras redes de apoyo, ¿no? Por eso se hace. Luego tienen que hacer una valoración de necesidades psicoemocionales, que es un recuadro que ya viene integrado en la actividad integradora y ahí ustedes tienen que decir cómo está la persona, ¿no? Tienen que hacer el llenado correspondiente, o sea, no nada más pongan sí y no, sino en donde dice observaciones, ahí ponen ustedes qué es lo que pasó, cómo lo vieron, etcétera, ¿no? O sea, no me lo dejen nada más así en blanco y puros tachecitos, no. O sea, sí o no, pero qué fue lo que pasó, o sea, explíquenlo, ¿no? Luego le van a tener que aplicar al paciente o al que ustedes estén atendiendo uno de dos, o el test de duelo de Polo Scott o el test de duelo complicado, ¿sí?
Usted, depende del paciente, o sea, no le apliquen los dos. Ustedes revisen muy bien cuál es el que pueden ustedes aplicar, ¿no? Y aplican uno o el otro, ¿vale? Y ya luego, ya que tenemos bien valorado al paciente, que sabemos cuál es el grado de duelo que tiene, cuál es la situación que está viviendo, etcétera, entonces ahora sí, ya podré aplicarte bien alguna técnica de respiración o de relajación, la que ustedes quieran, ¿sí? Una solamente, ¿no? Lo enseño a respirar o lo enseño a relajarse. Y vienen diferentes técnicas en la unidad para que ustedes escojan una, no, no tienen que aplicar tres o cuatro, no, una nada más, ¿no? Ya lo dejo tranquilito, etcétera. Y quizás en la siguiente puedo aplicar en la siguiente sesión, puedo aplicar una técnica dialogal vivencial. También en la unidad vienen varias técnicas que ustedes pueden aplicar. Escojan una, ¿no? Escojan una, cuál es la que, con la que ustedes se sienten más a gusto y que pueda la persona también expresar sus emociones y sus sentimientos, ¿no? Entonces, vienen varias alternativas, nada más una y una. Otra cosa bien importante, en las actividades están pidiendo en una evidencia fotográfica y en la otra piden un video. Yo sé que mis compañeritas que hicieron estas actividades como que quizás no vieron la dimensión de la situación. Yo sé que es muy difícil que podamos a veces tomar, a veces fotos y video, bueno, pues muchísimo más difícil. Y en un hospital, bueno, tienes que pedirle permiso no sé a cuántas personas, ¿no? No, conmigo no, no es necesario que suban el video. Con que ustedes suban fotografía que ustedes están aplicando la técnica. Yo no quiero ver a su enfermito porque hay que tener mucho respeto con las personas con las que trabajamos. Entonces, de él yo no quiero fotos de él, yo quiero fotos de ustedes aplicando las técnicas, ¿ok? Entonces, pues ya le piden ahí, si están en el hospital y ya piden permiso, pues le dicen a un compañerito, pues tómame la foto a mí y que salga quizá los piecitos del paciente, etcétera. No es necesario que me fotografíen al paciente. Si lo están atendiendo en su casa, él puede estar de espaldas y ustedes de frente. Y entonces yo lo que quiero es verlos a ustedes, cómo están trabajando, ¿sí? No quiero, o le pueden poner un emoji a su cara, claro, para que no se sienta él abrumado, ¿vale? Entonces, ustedes pueden ocupar diferentes técnicas, pero sí con mucho respeto al paciente y les digo esto de los videos, yo sé que a veces no se puede, yo no les pido video, les pido evidencia fotográfica en las dos, ¿ok? Bueno, entonces eso era importante de aclarar porque luego me hablan y me mandan mensajes, oye, Verónica, ¿cómo hago el video? No, espérame, no te preocupes, ¿vale? Bueno. Al final de todo esto van a tener que hacer un diagnóstico de enfermería, pero acuérdense que es con base en las emociones. Si bien es cierto que ustedes lo pueden hacer de todo lo que está viviendo físicamente el pacientito, no hay ningún problema, pero me abren un segundo párrafo. Emocionalmente yo vi que, ¡brum!, ¿no? Todo su diagnóstico de enfermería, ¿ok? Y también van a tener que establecer las limitaciones que ustedes se sintieron para poder aplicar todo esto, ¿no? Es muy lógico, o sea, ustedes son enfermeros y pues puede ser que me pongan nervioso o que de repente me trabe o que no sepa qué decir o que, ¿no? Todas las limitaciones, o hay algunos que ya se les cambió el paciente, todo lo que ustedes sintieron y vivieron, me lo ponen, ¿vale? Y bueno, pues acuérdense de que piden en la rúbrica que se revise muy bien la presentación, redacción, fuentes de información, etcétera, ¿vale? Ok, Beto, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu pregunta? Disculpe, para recapitular, entonces, el consentimiento puede ser el mismo, ¿verdad? El Sí, mismo que habíamos tenido sí, anteriormente, ¿verdad? Y igual puedo subir el mismo consentimiento. sí. Si no has Mm. cambiado de Igual, paciente, sí. Ujú. sí, no, va a ser el mismo paciente, Ok, es un familiar. Igual la fotografía puede ser la misma entonces, también, ¿verdad? La que había subido anteriormente, para enseñar, mostrar al paciente al que le estoy haciendo vaya, al principio, ¿verdad?
Ya después, ahora sí, conforme voy avanzando, voy haciendo las fotografías que me va pidiendo conforme la rúbrica, ¿verdad? Pues si en el caso Acuérdate que de no, que está a diciendo ver, ahorita. Beto, acuérdate que no te estoy pidiendo fotografías del paciente. Estoy Sí, 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 pidiendo sí. fotografías tuyas aplicándole la técnica al paciente, que es diferente. Eso exactamente, la técnica, vaya, que se ve así como en un costado, que no se alcance a visualizar en la persona, nada más, pues en este caso, Correcto. acostado, ¿verdad? O una O de posición ahí espaldas si está sentado, de sentado. espaldas, exactamente, ¿verdad? Correcto. En los test de duelo va a ser uno, ¿verdad? Cualquiera de, es el de Paul Scott o el de duelo complicado, cualquiera de los dos. Uno Y o el uno u otro, igual sí, respiración o relajación, uno u otro, ¿verdad? correcto. En Sí, ese es donde se va a ingresar, en ese es donde se van a poner las fotografías, ¿verdad? En donde se muestran las técnicas, pero en un costado. correcto. Muy bien. Ok, y ya la técnica dialogal y o vivencial, esa es la técnica que vamos a emplear, ¿verdad? Sí, al Con el final tú paciente. escoges una técnica para que la persona pueda sacar sus emociones. De eso se tratan las técnicas dialogales o vivenciales, ¿no? Y vienen Ah, varias bueno. en la unidad, tú escoges una y se la aplicas. Ok, sí, sí, es como es de rancho el señor, yo creo que va a ser muy difícil. No, no, mira, hay técnicas, por ejemplo, está la técnica de la silla vacía, está la técnica de la caja de recuerdos, ¿no? Hay diferentes técnicas que te van a te apoyar independientemente de que la persona tenga o no tenga algún grado de estudios. Son técnicas muy fáciles, ¿no? Le dices, a ver, vamos a pensar que usted está platicando con un niño, o si es una persona que está enfermita, que usted Sí, está sí, sí. platicando con un niño de 3 años cuando usted era, a ver, cuénteme, ¿cómo estaba ese niño? ¿No? Y entonces ya te empiezan a sacar sus emociones. Sí, sí, más o menos, sí, a veces que me estoy viendo orgulloso el señor, pero ya en esa cuestión de ahí pues O, me las ingenio. sí, ahí Eso es verás qué técnica le aplicas, ¿no? exactamente como dice Jairo, la gente es muy, es Bueno, que muy bien. muy, muy cerrados, ¿verdad? Y bueno, pues aquí son muy así. Pero Sí, bueno, así ya es. me las empleo. Ya me las Sí, empleo ahí a ver cómo puedo sacar la información, y pues bueno, ya esas eran mis dudas. Muchas gracias, maestra. ok, no hay de qué. Maura, Hola, buen día. buen día. La primera pregunta es, yo tenía en mis anotaciones que este trabajo se tenía que haber entregado ayer. ¿También de fecha o anoté yo mal? No, esta es para... Porque, porque, 27. porque lo subí y sí Esta tengo un unidad, montón, pues con la explicación que nos no, acaba de dar, sí tengo un esta montón de unidad, cosas que podría modificar. esta unidad, la tercera, la tienes que subir hasta el 27. 27 Sí, de 27 este de mes. marzo, sí, Ah, ok. sí. Entonces, sin problema la puedo bajar para rectificar todas las observaciones que acaba de hacer ahorita. Ok, sí, claro, sin Perfecto. problema. Sí, sí, sí. Nada más era eso porque sí veo que hay varias cosas. Por ejemplo, en la entrevista, yo lo que había entendido ahí era que había que hacer el guión de la entrevista. Y No, entonces eso fue lo que subí. Hizo ese guión de la entrevista y nada más pongo el cuadrito que usted menciona de la fecha, el día y la firma. correcto. ¿Y ya? Ah, Sí, perfecto. sí, Maura, sin Y problema. trabajé algunas cosas de más, pero está bien porque eh, me gustó mucho eh, la estructura. Yo he trabajado con algunas cosas de estas, pero el poder revisar esta unidad me dio mucha estructura en el inicio, en el centro, en cómo poder finalizar, en cómo poder recolectar la información. Este, no, la verdad es que pues, quién sabe, ¿no? Cómo va a estar evaluada, pero en lo personal me ayudó a tener mucha estructura en cómo poder abordar de principio a fin a la persona. Y sí, Ah, una de las limitaciones que puse fue que 2 sesiones son muy poquitas y si es hasta el 27 me da chance de hacer otras 2 sesiones para poder llevar a cabo. Incluso puse ahí, esto no se pudo hacer porque premura de tiempo, esto no se pudo por premura de tiempo. Entonces, sí, ok, entonces hasta el 27. correcto, sí, puedes hacerlo hasta esa Muchas fecha. gracias. No hay de qué. Este, ay, perdón, ¿quién estaba? Lucero. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Creo que tuve algo de confusión respecto a las actividades, porque, bueno, por lo que yo entendí, bueno, ya rectificó que no requiere video, pero hay una parte donde dicen que tenemos que hacer o teníamos que hacer una entrevista con duración de 1 hora y media. En este caso, por ejemplo, la primera entrevista con el paciente solo es evidencia fotográfica, bueno, sin que se vea al paciente, con la fecha en que se entrevistó. No, o sea, tú puedes ver cuántas sesiones tienes que hacer con el paciente. Puede ser no más de 1 hora y media, es mucho tiempo 1 hora y media, ¿no? En una sesión Ajá, psicológica yo me aviento 45 minutos y ya es mucho tiempo, ¿no? Entonces estuve ok. viendo cómo puedes aterrizar esto y yo les decía, pues un día hablen con él, le sacan todos sus datos generales, ¿no? Quizás nos da tiempo de hacer el primer test, y ya luego le hago el segundo para que esté tranquilito, luego le hago alguna actividad o de respiración y luego la vivencial. Ustedes sabrán, ¿no? Depende de cómo vaya respondiendo su paciente, pero no tienes que aventarte 1 hora y media en cada sesión, no. No es muchísimo Ajá, tiempo. Ujú. ok, pero entonces, bueno, por todo lo que leí, según yo habían visto que eran 4 videos en total subiendo links. No, Entonces, solo van a ser evidencias fotográficas, por ejemplo, con el resumen clínico que yo le haga, sería un ejemplo, la ¿sí? valoración de acuerdo a las necesidades psicoemocionales, realizando, bueno, las preguntas, e incluso cuando le aplique el test del No, IDC, mija, por no. ejemplo. No, no. Las fotografías solamente son para las dos últimas actividades, que es la técnica de respiración y las técnicas vivenciales o dialogales. Nada más. O sea, nada más quiere foto de esas 2 actividades. De esas dos. Ajá. Ah, ok. Si Sí. es que yo le había entendido que en cada, incluyendo en la entrevista, en el resumen y en las demás, preguntas, más bien Ujú. puntos, tenía que, tomar evidencia fotográfica. No, no, no es demasiado. No. Solo Ah, en ok, los dos últimos, en las dos últimas actividades. ¿Vale? ok, gracias. Ok. No hay de qué. Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Buenas a todos. tardes. Creo que ya quedó un poquito más claro. Tenía yo precisamente duda en torno a la entrevista, como mencionó la compañera. Básicamente la entrevista como tal, o yo así lo entendí, es precisamente donde vamos a hacer todo este proceso en torno a la recuperación de datos del paciente, la aplicación de las técnicas y demás. Todo eso se engloba como entrevista, o sea, el entrevistarme con el paciente es realizar la valoración, realizar las técnicas y eso englobaría. No es Sí. como tal realizar no sé, en específico, o a veces decimos, es que vamos a realizar una entrevista y tal vez haya un formato, no sé, para realizar la recabación de datos, pero como tal, pues bueno, ya que no he entendido ahí que es prácticamente es la situación en la que vas a ver al paciente, vas a empezar a recabar los datos y realizar bueno, pues básicamente el trabajo o las actividades que hay que realizar. Esa era Correcto. Yo mi creo que duda, es por eso. cuestión de sintaxis. En psicología trabajamos mucho lo de entrevista, ¿no? Entonces, igual y que lo que querían decir las maestras es las sesiones en las que tú vas a ver al paciente, ¿no? Ok, Sí. No es que perfecto, tengas que hacerle una entrevista profunda, no, no. Ni les dimos los elementos, ni ustedes la pueden hacer, ¿no? Sino más muy bien bien, es aplicar todo esto que ya se les dio en 1, 2 o 3 sesiones, las que tú creas conveniente, ¿vale? perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien, chicos, pues si no hay más dudas.